Gracias a nuestro invitado que aceptó estar en nuestro estudio de la Ciudad de México de CNN, gracias al presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, que es Gustavo Marcelo Marangoni, que está en México pues un corto tiempo porque está participando en estas horas en un encuentro del Instituto Internacional de Finanzas que ha convocado como todos los años a los banqueros de América Latina, digámoslo así, y uno de los banqueros que acude a México a este encuentro pues es precisamente Gustavo Marcelo. Gracias por estar aquí, Gustavo, previo a lo que va a ser tu participación en este encuentro de banqueros de América Latina. Bienvenido a este programa. Muchas gracias. Y bueno, viene muy bien poder conversar con alguien como tú, Gustavo, entre otras cosas porque Argentina se ha convertido en foco de atención internacional. Bueno, siempre lo es, pero en este caso, recientemente, por el famoso asunto de los fondos buitre, de esta situación por la que ha atravesado Argentina, donde después de un complejo y difícil proceso de renegociación de su deuda soberana, pues quedó un, llamémosle, remanente de esa deuda que fue adquirido por los llamados fondos buitre, y esos fondos pues decidieron reclamar vía judicial las condiciones previas a la renegociación. Y han caminado por una ruta que les ha dado beneficios judiciales con un juez de Nueva York y ha colocado el tema de Argentina en una situación difícil para Argentina y de alerta para el resto de los países y sus respectivas deudas soberanas, y lo que podría pasar precisamente con procesos de renegociación nacional en condiciones como las que Argentina vivió difícilmente en los años en donde renegoció lo que renegoció. Aquello que se recuerda de Néstor Kirchner cuando decía que los muertos no pagan, diciendo tienen que dejarnos vivir como país para poderles pagar en otras condiciones. Bueno, todo ese tiempo ha pasado y te pregunto, Gustavo Marcelo, ¿en qué punto está Argentina con este caso? Argentina, luego del canje exitoso de deuda del 2005 y el 2010, había normalizado el 93% de la deuda. Solo quedaba el 7%. Fue al litigio y, como tú lo has dicho, el juez Griesa, en un fallo que realmente es muy peculiar, porque en realidad lo que hace es no solo equiparar el derecho de ese 7% y decir hay que pagarle el 100%, sino que pone prácticamente al otro 93% con que se venía cumpliendo perfectamente los pagos de la deuda en una situación irregular, y no por la voluntad de la Argentina, sino por la propia voluntad del juez. Entonces, en primer lugar, la vocación de Argentina es pagar. Y esa vocación de la Argentina ha quedado manifiesta desde el 2002 o 2003 hacia la fecha, donde no solo ha hecho declamaciones, ha reordenado, como decíamos antes, el 93%. Y ahora nos encontramos con esta situación litigiosa que se ha convertido en un caso testigo. La votación de Naciones Unidas de ayer, de alguna manera, también pone de manifiesto que hay una preocupación internacional de los estados soberanos respecto a que acciones individuales no pongan en riesgo la situación de naciones y sobre todo, en última instancia, que la cuestión de fondo, que en todo caso que es pagar a quienes han ganado su situación en la justicia, acredita en cuanto a las formas y en cuanto a los tiempos. Aquí también hay que recordar que en las negociaciones anteriores de la deuda de la Argentina había una cláusula que decía que no se podía hacer ningún pago que beneficie las condiciones del 93% a expensas sino de dárselo al otro 93%. Esa cláusula, conocida con el nombre de Rufo, tenía vencimiento hacia fin de este año. Entonces Argentina tiene que cumplir con la legislación también que se había dado para la anterior etapa de la renegociación. Yo creo que la vocación de Argentina, no solo respecto de este caso, sino también veamos que 2014 comenzó con una agenda muy intensa de parte del gobierno argentino por normalizar el frente externo. Me refiero concretamente a lo que fue la negociación con el Club de París, lo que hace a los casos dentro del marco del CIADI, el cierre del tema Repsol a partir también de la indemnización. Entonces había una vocación, y sigue existiendo esa vocación de normalizar el frente externo. Lamentablemente estas circunstancias que se dieron a partir del fallo no permiten avanzar en esa agenda, que sería muy fructífero, obviamente, para la Argentina, pero también para la comunidad financiera internacional. ¿En qué afecta el caso Repsol en este caso? Porque tú estás diciendo que la agenda de replanteamiento de Argentina hacia el exterior puede verse afectada.
No, O sea, Repsol es un tema donde la presidenta decide impulsar una expropiación y, bueno, pues está en proceso y llegaron al proceso de negociación para el resarcimiento o el pago del Estado por la expropiación. ¿En qué cruza el caso de los fondos buitre con una cosa que va en un carril distinto? Repsol, Ciadi y Club de París marcan que la vocación del gobierno argentino es normalizar toda su agenda con la comunidad financiera internacional. Entonces, el fallo del juez Griesa, en última instancia, le pone un obstáculo a esta vocación del gobierno argentino y de toda la Argentina en su conjunto, que entiende que necesitamos del ahorro local y extranjero para seguir creciendo. ¿En qué momento estamos? Bueno, debo decir que estamos conversando tú y yo en un momento donde está por desarrollarse o estará desarrollándose probablemente ya en Argentina por los horarios el debate legislativo para se presume aprobar un nuevo marco legal que tiene que ver con este tema. Cuéntanos, bueno, se perfila una votación positiva, se ha dicho, una votación a favor. En ese escenario de lo que probablemente cuando este programa esté saliendo al aire ya haya sucedido, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de generar una nueva alternativa y una nueva opción para que aquellos tenedores de bonos que tienen que cobrar puedan hacerlo en un fideicomiso armado a tal efecto en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la intención? Justamente por lo que hablábamos antes, el fallo del juez Griesa está impidiendo que aún habiendo la Argentina depositado el dinero en el Banco de Nueva York, ese dinero llegue a los bonistas, a los legítimos acreedores, con lo cual se da una situación muy peculiar. La Argentina depositó y sin embargo los acreedores no reciben ese dinero. Entonces la idea es crear una alternativa para que aquellos que lo deseen, porque estamos hablando de algo de carácter voluntario, eso es lo que establece la ley, puedan cobrar en Buenos Aires. Aquí lo que se está tratando de generar son alternativas que ayuden a superar esta situación. Insisto, la vocación es continuar en la agenda positiva, continuar en la agenda de normalización financiera y esta ley intenta buscar una alternativa a una situación que es muy compleja y tan compleja, insisto, que la comunidad internacional dice, bueno, este tema hay que revisarlo porque lo que hoy está viviendo la Argentina, evidentemente mañana lo pueden vivir otros países o se puede analizar ex post para otras reestructuraciones exitosas y me parece que estamos frente a un hecho paradójico porque todos sabemos que aquellos, como tú los has denominado, fondos buitres, que compran deuda a precio vil, después pueden poner en peligro, estamos hablando no solamente de cuestiones abstractas o que solamente le interesen a inversionistas o a especuladores, estamos hablando de consecuencias sobre la economía real de los países porque a partir de estas dificultades también es cierto que se perjudica el acceso al crédito internacional, se puede ralentizar el crecimiento y esto me parece que no es un objetivo deseable porque voy a citar a quien ya ha citado, al expresidente Néstor Kirchner, para pagar hay que estar vivo, hay que crecer, no se puede estar muerto, los muertos no pagan. Damos por sentado que se habrá aprobado este marco legal en Argentina en estas horas, en estos días, en donde se le plantea en Buenos Aires, a partir de este fideicomiso que se crea con esta nueva ley. Así es. Difícil saber ahora porque pues estamos en que apenas está sucediendo, pero ¿cuál es la expectativa real? Si yo soy un tenedor de deuda, si yo tengo mi papel que dice que Argentina me debe X cantidad renegociada, pero hay latente la posibilidad de que otros, que son los tenedores de los fondos buitre, ganen un caso judicial que haría que les pagaran en las condiciones anteriores, ¿cuál es el incentivo real para que el que tiene deuda renegociada no espere a ver qué pasa con Nueva York? Bueno, yo creo que aquellos que vienen cobrando la deuda regularmente todos estos años tienen que optar por la seguridad de un país que ha manifestado concretamente su intención de pago y que lo sigue haciendo. Entonces, aquello de ir a lo firme, ir a lo seguro, me parece que es lo más conveniente. Lo otro son caminos que, de hecho, fijémonos que este fallo se ha dado luego de 10 años de litigio, es decir, que son cuestiones también muy costosas para el ahorrista
ahorrista o el inversionista pequeño. Esto lo pueden hacer los fondos buitres porque tienen todas estructuras jurídicas muy importantes y recursos para destinar a semejante maniobra. Pero creo que, insisto, el interés, obviamente, de la Argentina y el interés de los acreedores internacionales tiene que ser salvaguardar las reglas de juego que necesita el capitalismo para poder funcionar de manera razonable. Y aquí, frente a lo que estamos, es a una característica de un fallo y de una ausencia de elementos regulatorios que me parece que genera un marco de incertidumbre que hay que afrontar. A partir, por supuesto, de la buena fe que ha sido manifestada en el caso de la Argentina en estos años para cumplir con las obligaciones. No sabemos qué van a decidir, si toman o no la oferta que le hace Argentina a los que tienen deuda renegociada. Eso ya se verá si este asunto prospera. Pero, ¿qué sucede en el ámbito judicial? Porque ese juez, por más polémico que sea, es el juez que decide que no se puede disponer de los recursos que Argentina tiene dispuestos para pagarle a los que tienen la deuda renegociada, hasta que no se resuelva el litigio de los llamados fondos buitre. ¿Podría interpretar el juez de Nueva York que el gobierno de Argentina está en una suerte de desacato judicial? Justamente creo que esa interpretación tendría consecuencias que exceden la capacidad, y esto lo digo respetuosamente, pero exceden la capacidad de comprensión del juez respecto a las implicancias económicas. Es decir, todo juez lidia sobre cuestiones de fondo, en este caso sobre su interpretación del derecho a la propiedad a cobrar de parte de aquellos que tenían ese 7% de la deuda que todavía continuaba en default. Pero las consecuencias también tienen que ser parte del marco de la comprensión de un fallo, y a mí me parece que en este sentido esa conducta que ha tenido el juez, que ha hecho una interpretación muy peculiar de la cláusula del pari passu, es porque él ha hecho algo que ha llamado la atención de analistas. ¿Cómo lo entendió? Claro, ¿cómo lo comprendió? Él ha establecido que el 1%, porque el 7% es el total, el 1% fue el que hizo el litigio, tiene que cobrar el 100% y lo tiene que cobrar a la vez y en el mismo momento que el otro 93% cobraba su deuda renegociada, y eso no podía ser. Y es más, y ordenaba que el pago destinado a este 93% fuese, interceptado y destinado a pagar a ese 1% que había hecho el litigio. Es decir, esto es una forma... O sea, esos recursos para pagar al 1% que eran de los otros. Exactamente. Entonces, lo que creo que ha generado es una enorme complicación, pero insisto, con consecuencias que paga la economía real y con consecuencias también que pagan... A ver, acá había un 93% de acreedores que estaban tranquilos, que normalmente venían cobrando lo suyo, que la Argentina venía depositando. La renegociación. Y un día se estableció y se dijo, bueno, esto no puede continuar así porque hay que pagarle todo ya inmediatamente a aquel que llevó adelante este litigio y que se dio el juez. Entonces yo digo, si hay un fallo, lo que también hay que ver es cómo se implementa, y sobre esto me parece que se generó una situación absolutamente contraria a los intereses de los actores de buena fe en este proceso. Por eso creo que esto ha generado que más de 100 países de la comunidad internacional votaran en el ámbito de Naciones Unidas por reconsiderar, por utilizar esto como un caso de estudio. Estamos hablando aquí de una anomalía muy importante al paradigma de la comunidad de negocios. Entonces, cuando aparece una anomalía en cualquier paradigma que está cuestionando y que pone en peligro una economía entera, a una economía global, a ver, una economía de un país que puede tener consecuencias globales. De un país, pero que puede tener consecuencias en otro, porque yo pregunto, ¿qué pasa con la deuda de Perú o de Ecuador o de Grecia renegociadas oportunamente a partir de este fallo? Entonces, me parece que hay que ser muy prudente, que hay que ser muy equilibrado. Y además también admitir que el desarrollo del sistema económico, el desarrollo de las tecnologías van obligando también a nuevas regulaciones. Así como cuando surgió el tema de Lehman Brothers en el año 2008, se advirtió que un sector importante como los fondos de inversión estaban fuera del ámbito de la regulación de los bancos centrales y que había que establecer un límite a esas burbujas especulativas. Quizás estamos ahora frente a la posibilidad de reconsiderar
pensar que en la comunidad internacional de negocios, situaciones o fallos dados por un juez, en este caso estadual de Nueva York, sobre lo cual no hay una discusión esencial porque fue también la Argentina la que en su momento eligió esa jurisdicción, pero ese juez tiene también que tener en cuenta las consecuencias y el impacto de su propia decisión. Él está operando sobre una complejidad que humildemente creo no llega a ver en su profundidad. Los temas financieros y los impactos que tienen son quizás muy complejos para decidirlo solamente a partir de un solo concepto. Ahora, hay un fallo, pero el fallo debiera ser o debiera abrir la puerta a el entendimiento de las partes para ver cómo se puede cumplir sin poner en riesgo todo lo otro. Argentina decidió Nueva York como circunscripción para realizar su proceso de renegociación de deuda. Así es. Y es en Nueva York que un juez del estado de Nueva York coloca este grado de incertidumbre. Bueno, en Nueva York ha habido premios Nobel de Economía, ha habido importantes legisladores, hombres, no solo en Nueva York, sino también en Londres, parlamentarios de distintos países europeos, del propio Estados Unidos, que señalan que esta conducta no es la más apropiada o la más recomendable. Así que yo creo que ahora hay que enfocarse en la solución del problema. Yo creo que hay que ver la forma positiva y constructiva de poder superar esta dificultad, porque para la Argentina es muy importante, e insisto, para la comunidad global de negocios también lo es. Lejos estamos de que esto haya acabado, estamos frente a un momento difícil para Argentina, para los demás países, para las reglas del juego internacional en materia de litigios financieros y de deuda soberana renegociada. Déjame retomar una cosa que dijiste hace un ratito que tenía que ver con lo que llamas cláusula Rufo. Así es. A ver, danos la dimensión de los escenarios que podrían presentarse en el dado caso de que este 1% que reclama que se le pague el 100% de las condiciones de la deuda original ganara, y si eso ocurriera, ¿qué sucedería con el resto de los tenedores de la deuda ya renegociada en función de esto que llaman la cláusula Rufo? Suponte que la Argentina le debiera a 100 personas plata, y a 93 personas ya les paga normalmente irregular. Hay 7 a las que no. Una de esas 7 hace el juicio, lo gana, y el juez establece, dice, bueno, páguenle sin el descuento que le han hecho a los otros a esta persona. Pero eso activa un tema, que cuando negociamos con las 93, se dijo que cualquier condición de pago que mejore el canje primero y segundo debiera equipararse, es decir, que si a esta se le paga todo, se podría dar la situación que habría que pagarle entonces sin el descuento estas 93, lo cual tendría una proporción astronómica el pago, sería imposible de asumir. Dame los datos. Bueno, ¿qué pasaría? En tema de números estamos hablando de decenas de miles de millones si se hiciese antes del vencimiento de la cláusula Rufo, que es hacia fin de este año. Entonces, lo que la Argentina planteaba en su momento era esta circunstancia a la que el juez no tuvo presente. Entonces, yo creo que, insisto, hay que ver el tema en su conjunto, hay que mirar además las acciones. Si tú tienes un país y un gobierno que hace 10 años viene haciendo esfuerzos enormes y ha pagado decenas de miles de millones de deuda, y que la ha pagado gracias a un gran esfuerzo y a un ordenamiento económico importante con sus propios recursos, porque la pagó con superávit de su cuenta corriente y luego con reservas, manifestando la vocación de cumplir. Esto suena como tirar todo ese esfuerzo, y me parece que uno tiene que mirar la trayectoria de los individuos y de los países, porque si no, todo lo hecho parece que se deshace con la facilidad asombrosa de la arena en las manos, y yo creo que eso es lo que no puede suceder. Argentina necesita superar
este tema. ¿Por qué? Porque tiene una agenda de desarrollo inmensa en los próximos años. Con información de CNN, Gustavo, vemos también que el llamado fondo buitre, llamado Aurelius, que entabla esta fuerte lucha contra el gobierno argentino, o en este contexto que estás mencionando, sobre el pago de la deuda gubernamental, es el mismo que reclama el pago de los intereses sobre bonos expedidos por NII Holdings, la matriz de Nextel, que controla las marcas de Nextel en México, Argentina, Brasil y Chile, y tiene como plazo hasta este viernes para llegar a un acuerdo con el fondo sobre el pago de 118.75 millones de dólares en diversos instrumentos de deuda, según datos especializados del Wall Street Journal. Así que, bueno, como dato importante de fondos, si sucede lo que no se quiere que suceda, si se activa la cláusula Rufo, por decirlo de esa manera, antes de que termine su vigencia, pues sí está la viabilidad de una economía nacional en juego. Bueno, nosotros por las dimensiones de decenas de miles de millones, dijes. Lo que terminará primando, y eso es a lo que apostamos todos los que, no solo los que vivimos en Argentina, sino me parece también muchos actores fuera del país, a que esta situación encuentre un cauce distinto al que ha transitado las últimas semanas, los últimos meses. Vos lo decías recién con mucha claridad. Mientras hay gente que son emprendedores, y yo creo que hay que alentar a los emprendedores, a los capitales privados, a aquella gente que busca generar puestos de trabajo, riqueza por las vías legítimas, hay gente que está buscando oportunidad de ver cómo puede tener hiperganancias en poco tiempo trabajando la menor cantidad de tiempo posible. ¿A quién va a buscar premiar y recompensar el sistema internacional? ¿A los primeros o a los segundos? ¿A quién va a destacar? ¿A aquellos gobiernos que han hecho esfuerzos enormes para cumplir con las deudas que los países tomaron, o va a cortar abruptamente ese procedimiento y poner en riesgo a una nación que hoy es Argentina y mañana, insisto, puede ser Grecia, Ecuador, Perú o cualquiera que esté en el otro lugar del mundo? Entonces, esto es un llamado de atención. Confiamos, insisto, en que se va a encontrar la solución a partir de una fuerte conducta del gobierno argentino, pero también de opiniones calificadas de otros gobiernos y de otros analistas que están marcando la misma dirección. Pues sí, ha habido una gran cantidad de expresiones en torno a Argentina en ese sentido, Gustavo, y seguiremos de cerca lo que vaya pasando. Gracias por estar aquí en México para estar en este programa. Muchísimas gracias por tu invitación. Gracias y hasta la próxima, y gracias a usted que nos permitió estar con ustedes en este programa. Pásenla bien y lo esperamos.